Tiene la palabra, diputado. Conversamos en esta emisión con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Simón Calzadilla. Dejamos en el aire el abordaje del tema económico, más específicamente sobre el discurso de cómo se ha conducido el tema económico en Venezuela. Yo quisiera reponer en este momento parte de lo que dijo el presidente de la República, refiriéndose a que según él, estos 107 diputados que rechazaron el decreto de emergencia económica le dieron la espalda al país. Vamos a escucharlo y seguimos conversando. Yo lamento mucho, tengo que decirlo desde aquí, ante todo el país, lamento mucho que la Asamblea Nacional y la mayoría que lo controla le esté dando la espalda al país en este momento. Y en vez de incorporarse de manera proactiva en esta situación de emergencia económica, de crisis compleja, difícil, de esfuerzo nacional, con un criterio unitario, haya preferido el camino del show, de la confrontación estéril. No debemos caer en ese camino. ¿Le dieron la espalda al país? ¿Ustedes? ¿Quién le da la espalda al país? La verdad es que las aseveraciones del presidente dejan mucho que desear. No hay la más mínima reflexión sobre lo que causó este desastre. Decir que la responsabilidad de que el venezolano hoy no consiga alimento, no consiga medicamentos, que los presos tengan armas de guerra en las cárceles, es responsabilidad de nosotros por no aprobar un cheque en blanco a quienes han administrado tan mal los recursos de los venezolanos. Es un acto de irresponsabilidad que aumenta el rechazo ya bastante alto que aparece en todas las encuestas del presidente de la República. Nosotros desde el año 2008-2009 veníamos alertando al presidente Chávez en ejercicio de que el sistema cambiario venezolano, la política draconiana de controles de precios alejado de toda lógica económica, le estaban haciendo mucho daño al país, que los déficits financiados con dinero inorgánico estaban produciendo una inflación que para aquella fecha ya era una de las más altas del mundo y era un indicador absolutamente preocupante, que ya se manifestaba una sustitución de lo hecho en Venezuela por importaciones en rubros que antes no se importaban, que había una caída sistemática del aparato productivo en la generación de alimentos que atentaba con el principio constitucional de la soberanía alimentaria. Eso desde el 2008, 2009, 2010 y continuamos con eso hasta el mismo día que el presidente nos recibió en Miraflores por los sucesos del 2014 en abril y ahí le dijimos que ya las cifras eran para tomar medidas, que teníamos una escasez creciente superior al 30%, que teníamos ya para esa fecha la más alta inflación del planeta, que la deuda estaba creciendo de manera significativa, que había que corregir el problema del déficit fiscal, que ya no aguantaba la economía venezolana la corrupción, el desperdicio y las desviaciones que se producían por un anacrónico control de cambio. Y el gobierno no hizo absolutamente nada, continuó todo igual. Pero además el decreto mantiene, no solamente mantiene, sino que profundiza ese modelo económico que ellos defienden y que, como usted dice, según su diagnóstico, pues tiene al país sumido en esta profundísima crisis. Además, volviendo a lo que le planteaba del discurso del presidente Chávez, suscrito por Maduro, asegurando que aunque el petróleo llegue a $0, este pueblo no va a pasar hambre ni necesidades. Héctor Rodríguez dice en días pasados, ojalá pueda venir a este programa para invitarlo y para debatir con él puntos como este, dice, el dólar petrolero se acabó, las empresas van a tener que generar sus propias divisas. ¿Cómo se entiende eso? Sumado a que Ricardo Molina dice también, un compañero suyo diputado de la fracción oficialista, dice que el venezolano no puede estar comprando 5 pares de zapatos al año, y una ministra de la salud que dice que el problema es que la gente compra muchas medicinas. Pero imagínense los desconectados que están del pueblo venezolano. Es decir, ¿quién está comprando 5 pares de zapatos hoy en día? Por favor, debe ser las familias más pudientes, pero nuestro pueblo
lo que anda es todos los días haciendo colas interminables para conseguir un pollo, ¿vale? Para conseguir la caraota ni se consigue y cuando se consigue están en 1.600 bolívares. ¿En qué planeta viven? Esto es una situación dramática que va a estar peor dentro de 3 o 4 meses y uno los ve dando vueltas, círculos en el mismo punto de partida que nos llevó a esta situación. Obviamente que un venezolano que va ahorita, una venezolana, que va a buscar unos medicamentos que no consigue, que ve el drama de la inflación, de que no consigue los alimentos, tiene la respuesta de la aseveración del presidente Chávez y de Nicolás Maduro diciendo que el precio del petróleo podía ser cero y aquí no pasaba nada. Sí está pasando. Ahora dicen que no hay dólares porque el petróleo cuesta menos de $30. Pero, es decir, ahí es donde está y radica la manipulación. Aquí la escasez y las colas comenzaron cuando el petróleo todavía superaba los $90 el barril. Esto es una crisis que estalla por un mal manejo de la economía, que ahora se empeora y se pone a niveles más dramáticos porque el petróleo bajó. Pero el año pasado el petróleo tenía un nivel medianamente aceptable. ¿Por qué no se tomaron las medidas? ¿Por qué no se ahorró? ¿Por qué no se desarrolló el aparato productivo, sino más bien se destruyó? Por eso es que estamos padeciendo todo esto. Ayer en la sesión escuchaba a uno de los diputados decir que lo que realmente había que investigar y con lo que realmente, o de lo que realmente habría que ocuparse en lo inmediato, es de repatriar, por ejemplo, los dólares que desaparecieron, que fueron entregados a empresas de maletín, casos como el Banco de Andorra y muchos casos similares. Eso sumado a otros casos de corrupción y las presuntas vinculaciones de gente del gobierno con el narcotráfico, cosa que sabemos hay que investigar y hay que probar. A mí me gustaría abordar ese tema al regreso de la pausa, porque una de las deudas más grandes que tienen ustedes con el pueblo que los eligió es las interpelaciones, las investigaciones, esa labor de control que tiene el Poder Legislativo porque está jurídicamente facultado para ello en la Constitución. Al regreso conversamos sobre la corrupción, ¿le parece? Y la violencia, que es un gran tema para el venezolano estos días.